Y ya estamos acá con nuestro colaborador de lujo, el señor Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Cómo lo trató la tormenta? Bueno, relativamente bien, aunque me acosté antes de que empezara y no tuvimos el cuidado de cerrar alguna ventana, de modo que muchas cosas aparecieron desparramadas en la madrugada. Bastante movidito este diciembre, hasta en lo climático. Un segundito porque tenemos un mensaje Sí, de sí. un oyente y también este es referente al suyo. ¿Cómo es el mensaje que nos han mandado, Mónica? Muy bien, se trata de Marucho, que se ha comunicado al WhatsApp de nuestra radio 155 33 23 59. Nos habla sobre que dirigentes sindicales y sociales están llamando a un paro nacional ya. El 20 de diciembre todos a la calle. Los obreros tienen que promover un paro nacional y dar un golpe de Estado a sus dirigencias sindicales. Aprovechar ese paro para organizarse en asamblea y organizarse bajo una nueva central de trabajadores fuera del Estado. Hay que presionar o echar las patadas, dice, a todos los jefes sindicales traidores de los últimos 40 años. Esto lo dice Marucho, que desde Brasil, debe ser un argentino, que está allí escuchando Bueno, nuestra emisora a través de la web, así que, bueno, un saludo bueno, para él. muchas gracias. Usted quizá no lo escuchó, pero debe ser alguien de Brasil que está convocando para el 20 de diciembre. Jorge quiere iniciar una editorial de 5 o 7 minutos para ilustrarnos sobre qué ha pasado en esta semana. Bueno, parece mentira porque estuvimos el domingo pasado, asumió el nuevo presidente y en una semana se tomaron medidas durísimas desde el punto de vista económico, como una devaluación del 60% del peso, un aumento de las naftas que no es la última antes de fin de año, es decir, que las naftas van a aumentar también como aumentó el dólar un 100 o un 120%, es decir, que en la semana que tuvimos se va a producir un Rodrigazo sin anestesia, y tenemos al presidente de la Nación, me dio la impresión que con cierta alegría, señalando que la inflación diaria del 1%, por lo tanto anualizada, sería del 3.500% anual. Por lo tanto es un panorama de descontrol muy manifiesto, y se nota en los supermercados, se nota en cualquier lugar de compra de alimentos y no de alimentos. Hay que ver cómo llegan las tarifas para el pago de la salud. Se anunció que las tarifas de luz y electricidad van a ser anunciadas en enero, y complementariamente se ha repetido mucho esta semana que el propósito es desindexar salarios y desindexar jubilaciones. Es decir, que en forma muy descarada, en medias tintas, esta gigantesca indexación del dólar, indexación de tarifa de nafta, indexación de servicios de todo tipo, viene acompañada con un planteamiento de desindexar salarios y jubilaciones. En materia de salario piensan suspender, lo han anunciado, suspender la movilidad. Por lo tanto, los ajustes serán fijados arbitrariamente por el gobierno, no con un criterio de que acompañen a la inflación, sino que sean compatibles con el propósito de bajar el déficit fiscal. Por lo tanto, van a ser considerados en términos negativos, de que sean bien inferiores los aumentos de jubilados a la inflación. Y la afirmación de desindexar salarios es un desafío muy importante a las paritarias, por si significa la intervención del Estado en las paritarias. Aunque se dice que las paritarias son libres, si por caso resolvieran o acordaran un aumento salarial de un orden similar a la inflación, de acuerdo a esto que ha dicho el gobierno, la Secretaría de Trabajo las tendría que impugnar. Es un golpe de Estado económico.
Golpe de Estado porque se realiza por decreto, y golpe de Estado porque se impone una voluntad política de dañar a la fuerza de trabajo y beneficiar a los intereses del capital muy manifiestamente. ¿Usted esperaba un ajuste de tal magnitud o también lo sorprendió? No me sorprendió porque hace 3 meses que venimos hablando estamos usando esta expresión golpe de Estado económico. Yo recuerdo en particular, me tocó hacer campaña electoral en Salta, la tengo muy presente porque en Salta tuvo una seguidilla muy intensa de programas de radio y televisión, y era evidente que algunos programas ya habían escuchado declaraciones mías en otros programas, lo cual facilitó o alimentó una polémica. Y yo le señalaba que tanto Massa como Milei estaban obligados a ejecutar este golpe de Estado económico porque era una exigencia del capitalismo, de modo que si lo demoraran, por ejemplo, les puse 3 semanas, corrían el riesgo de ser derribados. Es decir, la Argentina había entrado en un punto de crisis en que había que actuar, de lo contrario el gobierno no iba a prosperar por más que las elecciones se hubieran realizado un mes y medio antes. Y ahora este mismo problema se plantea de si el gobierno prospera o no como consecuencia de este golpe de Estado económico. Le explico por qué rápidamente. Lo he escuchado en la televisión y si quiero ponerlo en mis palabras. Una inflación tan intensa tiene como consecuencia lo que los economistas llaman absorber la devaluación. Porque una vez que la inflación alcanzó el mismo porcentaje de la devaluación, la ventaja de la devaluación, el incentivo, el premio de la devaluación desaparece y hay que volver a devaluar. Entonces recuerdo muy bien un periodista que tiene un programa semanal en la televisión, que el gobierno tiene que volver a devaluar en marzo o abril, probablemente no continúe el gobierno, porque después de un aumento del 120% del dólar de importación, volver a aumentarlo en abril sería una catástrofe. El tema es un poquito más profundo, porque Milei quiere hacer la cuadratura del círculo. Milei, al aumentar el dólar, ha aumentado en la misma proporción, en el mismo 100%, toda la deuda pública, que o está en dólares, y por lo tanto es en pesos 100% más cara, o está en pesos pero ajustada por dólar. Automáticamente aumentó la deuda, y aumentar la deuda significa que aumentaron los intereses que hay que pagar en pesos de parte del Tesoro. Por lo tanto, el déficit público aumentó, y no que va a bajar, va a aumentar. Lo que ocurre es que, a diferencia de otros rubros del presupuesto, el déficit en dinero por intereses se puede reprogramar. Pero reprogramar significa que usted, en lugar de pagar un interés y no lo puede pagar, usted toma nueva deuda. Por lo tanto, el llamado ajuste fiscal no existe, sino que es un disfraz, es disfrazado con un crecimiento gigantesco de la deuda que ya es extremadamente elevada. Entonces es una situación completamente insostenible. Por otro lado, para cerrar esto, espero ser claro porque puede ser un punto un poquito complejo de explicar. Por razones particulares, el gobierno contrajo una deuda de unos 40.000 millones de dólares con los importadores. No quiere decir que los importadores le dieron 40.000 millones de dólares y los tiene que devolver, sino que los importadores trajeron los dólares ellos para financiar exportaciones que querían realizar, y el Banco Central le prometió que le iba a devolver ese dinero con reservas.
Es decir, que los importadores, al cabo de 3 meses algunos, 6 meses otros, podían ir al Banco Central y darle los pesos equivalentes a esas importaciones, y el Banco Central le tenía que dar los dólares. Ahora, cuando esto se arregló, el peso estaba a 350. Si ahora le van a dar los dólares, o van a arreglar para dárselo más adelante, le van a dar dólares de 800 pesos por dólares comprados a 350. Es fabuloso, hay una diferencia extraordinaria. El 120% de la devaluación para el dólar de importación. Esto aumenta enormemente la carga financiera. Es decir, lo que ha hecho Milei en una semana, y Caputo, su ministro de Economía, es crear la mayor crisis fiscal de la historia argentina desde que tenemos gobierno propio. La mayor crisis fiscal, bajo el argumento de que va a terminar, reducir o terminar con el déficit fiscal. Y este es un factor recontrainflacionario. A principio de la emisión, yo comentaba, Jorge, del tema que mientras se decía que no había plata para nada, se le hizo el salvataje a los importadores, que ese salvataje se ha llegado a definir directamente como una nacionalización de una deuda pública, de una deuda privada. No, la nacionalización la hizo Massa. Yo estoy hablando de la de los 55.000 millones de dólares de los importadores. Exacto. Y La hizo Massa. No, esto no la hizo Milei. bueno, pero El fraude lo hace Massa. lo curioso, Porque Massa, yo iba a esto, que lo curioso, que averiguando, uno ve que la empresa más favorecida es la empresa Mirgor, que casualmente es empresa de Mauricio Macri y de Caputo. sí, de un primo de Caputo. Yo tengo informes Sí, sí. que es directamente el ministro de Economía Caputo el quienes fueron los fundadores de esta empresa. Bueno. Lo que ya significaría que volvemos siempre al mismo jueguito. Sí, no, le digo lo siguiente, la deuda así como la estamos describiendo tanto usted como yo, la estatiza Massa cuando autoriza o cuando llega a un acuerdo con los importadores de que sigan importando y obtengan los dólares en un lugar que 6 meses después, según algunos, y 3 meses después, según otros, el Banco Central le va a entregar los dólares. Por lo tanto, usted tiene ahí un principio de estatización en el sentido de que el Banco Central se hace cargo de la deuda que los importadores contraigan para poder importar. La novedad ahora es que si no se hubiera devaluado nada, el gobierno tendría que dar los dólares a 350 pesos a los importadores. Es decir, los importadores vendrían con 350 pesos y el dólar vale 350 pesos. Ahora los importadores van a venir con los 350 pesos del momento del acuerdo con Massa y Milei le va a dar 800 pesos. Esta es la cuestión. Acá tengo Esta es la novedad. un par de preguntas del público, de los oyentes, como para que usted se explaye, ¿no? Por ejemplo, César Gómez de Avellaneda, y esto yo lo he escuchado varias veces en la calle, ¿no? De la persona común. Dice, este gobierno recién asume. ¿No es lógico darle un tiempo, teniendo en cuenta que recibió un país con alta inflación y semidestruido? Bueno, todo depende, porque hay dos cosas sobre el tiempo. En primer lugar, no se trata de que Altamira, político o quien fuere, le dé el tiempo. Eso lo va a decidir la ciudadanía. Dependerá del nivel de paciencia, etcétera. Este es un problema objetivo. Entonces, sobre eso no se puede discutir absolutamente nada. Digamos, este es el primer aspecto de la cuestión. Pero el aspecto principal de la cuestión es que Milei, con las devaluaciones y con esta acumulación de nueva deuda, porque no puede pagar intereses de la deuda,
alimenta un proceso inflacionario mucho más intenso que el existente. Esto es lo que dicen muchos libertarios que quedaron apartados del gobierno, porque en estos libertarios querían destruir la LELIC. Por lo tanto, destruyendo la LELIC, le doy un ejemplo, ahora le voy a dar otro, una deuda se terminaba. No, las LELIC siguen y van a crecer. Por otro lado, si no querían destruir la LELIC, otros gobiernos reestructuraron la deuda. ¿Qué significa reestructurar? Obtener plazos más largos para el pago, bajar la tasa de interés y en algunos casos obtener una quita. No solo Argentina ha hecho eso, muchos, porque finalmente hay un momento que el acreedor dice lo siguiente: estos tipos no me pueden pagar, mejor le hago una quita y les pido que me paguen en un tiempo determinado, a esperar hasta las calendas griegas a ver si me pagan. No, él no ha hecho nada de eso, no ha reestructurado la deuda, la fortalece, contrae esta deuda nueva. Hay dos deudas nuevas que contrae: la que deja Massa, la deuda comercial, que ahora le cuesta 800 pesos y antes costaba 350, y la nueva deuda por esto mismo hasta 2027, que le da a los importadores para que puedan seguir importando sin que el Banco Central les dé las reservas para la importación. Él les da un bono. ¿Cuánto importarán de aquí a 2027? ¿Cuánto será ese bono finalmente? Ya se sabe que es un bono en dólares y al 5% de interés anual. Entonces está cometiendo un economicidio. No se trata, mirá, recién subió, por favor, recién subió, y donde había el fuego en una habitación, el tipo logró que se incendie la casa entera. Hay que pararlo. Ahora, ¿esto lo hace por equivocación o porque persigue otro tipo de fin atrás de esto? No, claro, pero él persigue un fin perfectamente, por eso lo apoya. No se trata solo de él, lo apoya, ¿cómo se llama? Pablo Roca de Techín, lo apoyan las grandes centrales empresarias. ¿Qué pasa? ¿Se volvieron todos locos? No, todos quieren la devaluación, porque favorece los negocios, en primer lugar de exportación, y en segundo lugar porque valoriza a todos los que han ido retirando capital y acumulando dólares. Entonces dice, tenemos que, como se dice, normalizar los precios. Entonces él dice, el precio de la nafta está barato. Bueno, yo quisiera investigar si está barato, porque hay muchas formas de calcular el precio de la nafta. Bueno, pero él dice que está barato y hay que aumentarlo un 100%. El dólar está barato. También quiero discutir todo eso, quiero ver los costos. Cuáles son las relaciones de precio entre Argentina y otros países para determinar una devaluación. Bueno, dice, aumento 100%, normalicé el precio del dólar, normalicé el precio de la nafta, voy a normalizar el precio del transporte, voy a normalizar estos precios, todo para tener precios normales, para que el Estado no les subsidie la ganancia, sino que la ganancia la obtengan directamente en la venta. Pero hay un precio que no quiere normalizar, que está tremendamente reducido, totalmente desnormalizado, que es el precio de la fuerza de trabajo, tanto la activa como la pasiva. Esa la quiere hundir, la hunde por el solo hecho de que no la mueve frente a los demás precios. Pero además dice que va a suprimir la movilidad de las jubilaciones y va a desindexar los salarios. Entonces esto es un atropello. En cuanto al tiempo, eso lo tienen que decidir los trabajadores. Por lo tanto, hoy es un momento no de andar gritando paro general, que quién lo convocará ese paro general, una CGT totalmente entregada, sino que es un momento de mostrarle la realidad al pueblo, no mostrarle la realidad porque la ve en la calle, ofrecer una comprensión de los intereses que hay detrás de este ataque, para que perciba
que hay un conflicto social donde una clase social minoritaria, en función de sus intereses, quiere arruinar la vida del trabajo. Y con esa conciencia, desarrollar un movimiento amplio de oposición, de resistencia, de lucha contra el gobierno. Entonces, en lugar de tirar consignas a diestra y siniestra, dada la agudeza del conflicto, es necesario que haya una comprensión de ese conflicto. Una parte del electorado popular que lo votó a Milei está desconcertado, hay que ayudarlo a que salga del desconcierto, hay que hacer un trabajo que no va a ser largo, porque Milei nos ayuda, él va a toda velocidad, y entonces el trabajo de comprensión progresa también con rapidez. A eso iba yo en la pregunta que le iba a hacer un poquito, ¿no? Porque Milei no tiene tanta estructura partidaria, ni tampoco pertenece a un partido histórico, y hoy sucedió algo curioso, que fue a las elecciones de Boca, a una semana de asumir, y lo insultaron y le dijeron de todo, cosa que no es común cuando un presidente lleva una semana de haber asumido, ¿no? Y para llevar a cabo todo esto, o sea, yo me refiero, ¿no? ¿Tiene realmente apoyo para llevar a cabo el plan que puede ser tan perjudicial para todos? No, ocurre lo siguiente, nosotros sabemos teóricamente que no lo tiene. ¿Qué quiere decir teóricamente? Yo sé perfectamente, con rigor total, que robarle la comida a los trabajadores no provoca apoyo. Eso lo sé. El punto es que la masa de trabajadores afectados concierte una posición común para enfrentar el atropello. Eso requiere algún tiempo que no se puede determinar por adelantado. De lo que estoy seguro es que esto no va a tener apoyo. ¿Cómo va a tener apoyo? No tiene ni pie ni cabeza. No tiene absolutamente ningún sentido. Yo le voy a dar un ejemplo. En Grecia, en un momento de crisis final, ya cuando todo se pudría, el gobierno llamó un referendo sobre si aceptaba o no el plan de lo que era la Troika, pero en realidad el plan del FMI. La Troika era la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Troika son 3. ¿No es cierto? Y bueno, era totalmente perjudicial ese plan. El gobierno llamó a ese referéndum con la intención de perder y entonces poder justificar la rendición total ante la Troika. En las peores condiciones sociales se hizo el referéndum y ganó el rechazo a la Troika por 67-33. ¿Cómo un pueblo va a apoyar que lo asalten? ¿Qué hizo el gobierno griego al otro día? Al otro día desconoció el referéndum y firmó el acuerdo con la Troika. Brutal, brutal. Hay una película en Netflix que se llama Puertas Cerradas, que relata esto con bastante crudeza. En una escena con el principal dirigente de toda esta troika, que era el ministro de Economía alemán, el ministro griego le dice: escúcheme, ya que no hay nadie presente aquí, estamos hablando nosotros dos. Si esta propuesta de ajuste fuera para Alemania, ¿usted la aceptaría? Y el tipo vacila y le dice: no la aceptaría de ninguna manera porque yo soy un patriota y defiendo a Alemania, pero se la aplico a ustedes para salvar a la Unión Europea. Brutal, brutal, que de paso a mí me sirvió como un dato de que en la crisis con Grecia estaba en juego la continuidad de la Unión Europea. Estaba en juego una de las mayores construcciones capitalistas que se ha hecho en mucho tiempo. Entonces, está claro que esto no puede tener apoyo. El asunto es cómo se elabora la perspectiva, la estrategia, la táctica, los métodos del rechazo a todo esto. Y en eso hay que ir siguiendo a la hinchada de Boca,
a los obreros de la Ford, a los piqueteros del barrio tal, las reacciones y todo lo demás, para que haya un espacio masivo y contundente de oposición. Bueno, sobre esto mismo hay una pregunta de Mireya, de la ciudad de Buenos Aires, que le pregunta: señor Jorge Altamira, si ante las fuertes amenazas, tanto del gobierno de la ciudad como de la ministra Bullrich, si usted aconseja salir a la calle el 20 de diciembre. Bueno, no es que aconsejo, voy a ir yo a la calle, porque está convocado también por Política Obrera. Acá está el juego una cosa fundamental. Mire, esto ya ocurrió, ahora le voy a contar cómo ya ocurrió. Esto ya ocurrió. Si no defendemos los derechos democráticos estamos perdidos. Porque si no defendemos los derechos democráticos, toda la oposición que le haga el pueblo al gobierno puede ser derrotada simplemente por la represión. Hay que ver si la derrota la represión, la dictadura fracasó. Pero quiero decir, dejaríamos que la represión... Hay que defender los derechos democráticos. Hay constitucionalistas de mucho renombre que dicen que todo esto que está haciendo la Bullrich es ilegal. ¿Está claro? Después, renunciar a manifestar precisamente en el mes que se cumplen los 40 años de Alfonsín es una locura. Entonces mejor Alfonsín no hubiera venido, quiero decir, hubiera seguido Galtieri y Viñones. Porque si no se puede manifestar, que sigan los milicos y se acabó. ¿Está claro o no? Justo a los 40 años. Esto muestra de qué calaña es toda la clase política que reivindica la democracia cuando le conviene para contener al pueblo, tener su voto y todo lo demás, pero en el fondo confía, en definitiva, digamos, en la represión. Entonces tenemos que defender este derecho. Y la forma de defenderlo en este caso es que la conmemoración, porque es una conmemoración del 20 de diciembre, sea masiva. La burocracia sindical, las organizaciones sociales del kirchnerismo y todo lo demás, no vienen. Le dan la espalda a un desafío político muy importante desde el punto de vista de la democracia. El derecho no solo de Política Obrera, sino de cualquier ciudadano y ciudadana de Argentina a poder organizarse para protestar. Es una cuestión de principio fundamental. Les recuerdo que hay dos provincias que ya abolieron este principio, San Juan y... No, perdón, San Juan no, es Salta y Jujuy. Y lo votaron las legislaturas. Ahora, también les recuerdo que el primero que trató de terminar con esto fue Duhalde, el 26 de junio del 2002, cuando apostó francotiradores en una marcha de piqueteros y un jefe de policía asesinó a Costecchi Santillán. Ya ocurrió. La noche del asesinato de Costecchi Santillán había un clima de terror en la población. Nosotros nos reunimos en la casa de un dirigente piquetero en la zona de Lomas de Zamora, éramos un grupo de 10 o 12 personas, y decidimos que al otro día tenía que haber una marcha general a la Plaza de Mayo a repudiar los asesinatos. Y fue una marcha, al otro día fue una marcha gigantesca. Y Duhalde tuvo que renunciar a poder presentarse a las elecciones. Y derrotamos, con el lamento de la vida de 2 compañeros y muchos heridos por la acción de los francotiradores. Yo fui al Hospital Fiorito en varias ocasiones a visitar muchos jóvenes heridos por un ataque desde azotea de francotiradores de la policía bonaerense. Esto ya lo hizo Duhalde. Y terminó. Y defendimos los derechos democráticos. Y desde el 2002, de junio del 2002 a 2023, por 21 años, de una u otra manera, hemos hecho respetar los derechos democráticos. Ese es un punto que no podemos ceder.
Ahora, si mañana la policía pone 100.000 policías y no podemos manifestar, fenómeno. Pero nosotros no cedimos, no renunciamos a la defensa de este derecho. Cuidado, porque si renunciamos a la defensa de este derecho, repito, el fin de la dictadura fue simplemente un espejismo de verano. 10 años en la vida de una nación no es nada, o 20 años. Bueno, un espejismo. Entonces, un problema de principios de defensa de la democracia. Otra cosa más. ¿Qué demuestra esto? Que nosotros los socialistas defendemos la democracia. Los que no son socialistas a veces defienden la democracia, pero la mayor parte del tiempo se cagan en la democracia. Igual habría que definir bien cuál es el concepto de democracia para cada sector, porque por ahí tampoco es muy coincidente. Porque si democracia significa poder del pueblo, hoy el único poder que tiene el pueblo es votar cada 4 años. Y eso no significa una democracia. Y manifestarse. E ir a la huelga. Acá tengo un mensaje, si me permite, Jorge. A ver, de Mario de Brasil. Dice, muy buenas las entrevistas con Jorge Altemeira. Bueno, el conductor muy bueno también. Bueno, gracias. Y dice que le quiere hacer preguntas si yo le puedo dejar mi celular. Que me busque directamente por Facebook, por Ángel Mario Ferrero, y por privado me manda las preguntas. Y acá sí tengo una pregunta, porque ya, ¿qué? 15 minutos quedan nomás. De Horacio Marcelo Miranda de Temperley. Quería saber, más allá de la mera discusión semántica, si es admisible denominar libertarios a ese revuelto de outsiders neoliberales, cuasi fascistas, que constituyen el núcleo de la Libertad Avanza. En mi mirada, le han expropiado el nombre a los Scarfo, a los Ragobowisky, Malatesta y tantos más, decía los verdaderos anarquistas, ¿no? ¿Cómo le contestaría usted a Horacio? No, coincido completamente con él. Yo toda mi vida le dije libertarios a los compañeros del movimiento anarquista, y así eran conocidos en la época de la Revolución Española, alternativamente libertarios, anarquistas y todo lo demás. Pero observé hace bastante tiempo que había una derecha que trataba de usurpar eso y buscaba darle un carácter de derecha a lo que era un movimiento de izquierda, un movimiento obrero, porque más allá de los dirigentes que nombró, el movimiento obrero español, que era en un 80% anarquista, fue uno de los movimientos obreros más poderosos de la historia en la época de la Revolución Española, al punto que Trotsky dijo que la conciencia de clase de los obreros españoles en la época revolucionaria era superior a la de los obreros rusos en la época revolucionaria. ¿Qué le parece? Acá tengo una pregunta de otro que debe ser anarquista, y es una pregunta picante para usted. Va a ser interesante que la desarrolle. Sí. Mariano Quiroga de Moreno le pregunta si usted reivindica la masacre de Kronstadt y del ejército negro en Ucrania. No, pero no podemos cambiar así de término. La gente no sabe qué es Kronstadt, ni el ejército de esta guerrilla en Ucrania. Hay que explicar. Tenemos que hacer lo siguiente. Cuando hablamos de un tema, tenemos que meternos a fondo en un tema. Yo lo único que le puedo decir es que los textos de Trotsky sobre Magno y sobre Kronstadt son perfectamente concluyentes y perfectamente satisfactorios. O la podemos dejar para más adelante esta pregunta, cuando usted se pueda explayar con... No, lo digo por respeto a quien me pregunta, pero tenemos que mantener, porque algo también ocurrió parecido el otro día, tenemos que mantenernos porque en la medida en que nos mantenemos en un tema, la gente que le cuesta entender el tema, a medida que pasan los minutos, empieza a captar todo. Esta es una de las grandes ventajas de un diálogo como el que tenemos acá, en torno la mayor parte del tiempo a un tema, porque realmente educa. Ahora, saltarnos a la Rusia de 1921 por un asunto de guerra civil
en 1929. Dejémoslo por... No se puede, así no se puede. Eso Bueno. Es mucho diletantismo y tenemos que concentrar la cabeza y las energías en un propósito si queremos tener éxito en la acción que vamos a encarar. Entonces, ¿qué se viene, Jorge, para usted? En estos 3 meses, digamos. Bueno, no, yo creo que de una forma que todavía no puedo discernir, como gran no se puede discernir las formas que van a tener los procesos, porque siempre son muy originales, el tema paritarias, el tema salarios y la desindexación de las jubilaciones va a ser explosivo. El otro tema que va a ser explosivo es la evidencia de que pasamos a un proceso hiperinflacionario, porque no tiene ningún ancla esta constante devaluación, esta devaluación brutal que ha habido, no tiene ningún ancla en la economía. ¿No ve que el gobierno dice que el ancla es que terminamos con el déficit fiscal y entonces el Banco Central deja de emitir? De ninguna manera, tienen que emitir todo el tiempo, porque tienen que pagar intereses de una deuda que ya alcanza los 600.000 millones de dólares en pesos y en dólares, el equivalente a 600.000 millones de dólares. Han reventado el Tesoro y han reventado el Banco Central. Entonces, que no digan pavadas, que no encubran detrás del concepto de reducir el déficit fiscal lo que va a ser una constante. Y si no quieren emitir, como en algunos casos se ve que no quieren emitir o no pueden emitir, están obligados a incrementar esa deuda, pero a una velocidad mayor en que la incrementó Alberto Fernández en el último gobierno y Macri antes, a mayor velocidad. Y eso es imposible porque ningún capitalista te regala la plata. Hay un momento en que se declara la quiebra. La resistencia popular en torno a salarios y jubilaciones, de un lado, y la tendencia a la hiper y a la quiebra financiera del otro, son los que van a determinar el destino de este gobierno. El otro día yo estaba charlando con una persona y él me decía que en definitiva, achicando las posibilidades de consumo de la población, más tarde o más temprano, iba a tener que bajar la inflación porque los que producen tienen que vender. Más allá de que esto significaría un costo terrible, lo que yo le decía, que había que tener memoria, y una de las situaciones que había antes de la crisis del 2001 fue que había deflación, porque no había un peso en la calle, y que eso terminó el 19-20 de diciembre. Entonces hay gente que aún tiene esa expectativa que la finalidad de este plan es bajar un poco el consumo y que de eso automáticamente se baja la inflación. ¿Qué explicación le daría a usted a esa gente que hace ese planteo? El otro día alguien también me preguntó, eso es como decir que en el cementerio no hay inflación. Quiero decir lo siguiente, hagamos lo siguiente, paremos toda la producción. Paremos toda la producción y no va a haber precios, porque no va a haber nada para vender y no vamos a tener inflación. Pero fue la utopía de Cavallo. Cavallo repitió permanentemente que el plan de él de convertibilidad era perfecto, porque para cada peso que había en la economía había $1. ¿No es cierto? Ahora, si uno seguía el razonamiento de él, cada peso que se transformara en $1, o mejor dicho, si todos los pesos de la economía se transformaban en dólares y la gente los retiraba del circuito del consumo y todo lo demás, la inflación iba a ser 0, pero la economía va a llegar a la parada absoluta. Con lo cual el razonamiento de Cavallo era un razonamiento falaz, porque no llegaba a la conclusión final de que lo que garantizaba la convertibilidad era la economía 0, es decir, el cementerio económico, por supuesto. Entonces no tiene ningún sentido en la historia de la humanidad esta tendencia a una recesión de características violentas. No ha llegado nunca hasta el final, porque la propia clase capitalista le pone un parate debido al el golpe que significa para el capital. Entonces le pone un parate. ¿Cómo le puso el parate? Bueno, por ejemplo, había una economía neoliberal bajo el presidente Hoover en Estados Unidos hasta el año 32.
y hacía todo esto que quiere hacer Milei. Subió Roosevelt, que era un neoliberal también, pero cuando vio el desastre que dejó Hoover, se puso a emitir dinero, a devaluar el dólar, a hacer obra pública, a revitalizar la economía. Alemania, que no tenía los mismos recursos, decidió por el camino del fascismo y la economía de armamentos. Y al final, todo esto de la recesión se terminó cuando la humanidad decidió matarse en los campos de batalla de Asia y de Europa en la Segunda Guerra Mundial. No fue la humanidad la que lo decidió, fue el imperialismo japonés, alemán, norteamericano, inglés, francés, etc. Pero la economía salió a flote con la demanda de armamentos provocada por la guerra. Por lo tanto, a través de la matanza. Esto es el capitalismo, y no es teórico porque ya lo ha vivido la humanidad, ya ha tenido una Primera Guerra Mundial, tiene una Segunda Guerra Mundial y ahora tiene otra guerra mundial en Ucrania y en Gaza. Lo de Gaza no es una guerra contra una franja de, no me acuerdo cuántos kilómetros tiene, de ninguna manera. Es crear la consecuencia de esto es meter a un Estado como el Estado sionista, como gendarme del Medio Oriente, con capacidad de intervenir en procesos revolucionarios o de crisis política en todos los estados vecinos. Tiene un significado muy amplio. Quedan 5 minutos, Jorge. De todo Medio Oriente. Entonces no existe la recesión en ciertas dosis. En primer lugar, la recesión nace naturalmente de un proceso inflacionario. Porque claro, como la inflación erosiona los ingresos de la gente y coloca fuera del mercado cierto tipo de negocios, puede naturalmente transformarse en recesión. Puede haber medidas de gobierno que acentúen. En cierta medida, esto relaja la inflación a costa de una pérdida fenomenal de empleos. Pero nosotros tenemos, según el presidente de la Nación, una inflación del 1% por día. Nosotros estamos como en la línea, en el rango de la Alemania de la República de Weimar en 1923, cuando la gente cargaba para tomar un café una bolsa de marcos. La última pregunta, porque quedan 5 minutos, de José Luis, y como él tuvo la amabilidad de mandarla, a ver si usted la puede contestar, y es referente a todo lo que estamos hablando. José Luis de Berazategui. Él dice que actualmente hay como 500.000 pymes en todo el país, que algunas se van a ver beneficiadas por el tema de esta devaluación y que otras puede que las conduzca directamente al cierre. Según usted, ¿cómo va a ser este porcentaje? Bueno, en primer lugar, ¿cómo se llama José Luis? José Luis de Berazategui. En primer lugar, José Luis hace una observación muy interesante porque acá se pone por el cielo a las pymes, las pymes, defiendo a las pymes, y él tiene una visión muy objetiva. Están las 1.200 pymes asociadas a Techin, para dar un ejemplo, que es una forma de tercerizar la producción de Techin, bajar los salarios de los obreros de Techin y a través de las pymes pagar menores salarios a los obreros que trabajan en esas empresas tercerizadas. La proporción exacta no la conozco. Pero la economía es un tramado. Es decir, tiene una trama. Techin, cuando venga el aumento del gas, de la luz, de todo, del combustible, las pymes de Techin también van a tener un aumento extraordinario de los costos, porque no tenían esos ahora. Después quiero hacer una observación. Milei le puso unas retenciones a la industria automotriz. El parate de la industria automotriz va a llevar al parate de la industria del acero. Y por lo tanto va a afectar a las empresas que debería beneficiar la devaluación.
Se ve que es un panorama contradictorio. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque van a empezar las presiones políticas, sacame esta retención y ponerle a otro, etcétera, en función precisamente de estas necesidades. Pero observaciones como la de José Luis son positivas para iluminar el escenario de crisis que enfrentamos y para tener un programa claro, una orientación clara. El tema es el siguiente: pasó una semana. El tiempo que se le da al gobierno no lo fija las masas, no lo fija ningún partido político. Si hay algún partido político que quiera hacerlo, bueno, por de pronto contará con nuestra divergencia y segundo, pagará las costas de su apresuramiento o de su esquematismo. Ahora, tampoco hay que quedarse pasivo. Hay que hacer una agitación sistemática, clarificando todas las cuestiones en juego y poniendo en movimiento las organizaciones históricas que tiene la clase obrera, que son las asambleas, los cuerpos delegados, etcétera, donde está la base obrera. Y lo mismo para otros sectores de trabajadores. Los chicos de la RAPI tienen su propia organización, eso me consta, que se organicen y deliberen. Y mira cómo nos cagó este tipo. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Y por qué nos cagó y todo lo demás? Y bueno, ahí habrá alguien de política obrera que meterá la cuchara y dirá por esto y otro, y nos van a prestar más atención que la que nos prestaban con anterioridad, y así vamos actuando. En algún momento de este proceso, nosotros mismos lanzaremos una consigna a favor de la huelga general, pero no en el aire, sino como consecuencia de una clara maduración frente a esta crisis, un reordenamiento completo de fuerzas frente a la envergadura del ataque que sufren las masas trabajadoras. Bueno, son 18:30 en punto, se acabó el tiempo. El domingo que viene es Nochebuena, no sé si usted lo celebra. Sí, yo celebro, ya se lo aclaré. Soy un ateo que celebra Nochebuena. No, porque vio que habíamos dicho que por ahí lo hacíamos el 24 y cortábamos el 31, no sé. Bueno, pues hagamos el 24. Podemos disimular y decir que en lugar de festejar la Nochebuena celebro las fiestas. Yo festejo el nacimiento de Horus, pero bueno, eso es algo muy personal. Bien. Y bueno, nació el 24 de diciembre, hijo también de una virgen, hizo un montón de milagros. Así que yo festejo el nacimiento de Horus. Bueno, Jorge. Bueno, me parece fantástico. Así que felices fiestas entonces. Gracias. Bueno, nos vemos el sábado. Muchas gracias. El domingo, el domingo. El domingo, sí. Muchas gracias. Chao. Bueno, termina así una nueva emisión del programa radial Letras del Paraná. Nos veremos el domingo siguiente, Dios mediante, aquí por FM Cambalache. Muchas gracias.